Doctores, muy buenos días con todos, empezando este sábado, que mejor que repasando algunos conceptos. Vamos a comenzar esta revisión de neurofisiología a cargo del doctor Mario Cornejo. Y bueno, solo para recordarles que si tienen alguna consulta, alguna pregunta, tenemos el chat ahí para hacerlas, ¿ok? Entonces, doctor Cornejo, podemos empezar. Podemos activar el micro y empezamos. Gracias. Sí. Buenos días, chicos. ¿Me escuchan todos, verdad? Ok. Vamos a empezar entonces por las próximas 3 horas y fracción con esta revisión de la primera parte de neurofisiología. Bueno, discrepo con Jay al decir que la mejor forma de pasar un sábado por la mañana es escuchando neurofisiología. Definitivamente hay mejores formas y más creativas y más divertidas de pasar el fin de semana, pero imagino que lo más importante para ustedes en este momento es completar su preparación para el examen de residental. Así es que eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, en los próximos minutos vamos a tratar de hacer esta revisión. Vamos a empezar entonces haciendo un reconocimiento, porque las láminas que vamos a utilizar, muchas de ellas han sido usadas por muchos años por la doctora Pilar, nuestra actual ministra de Salud, que ustedes saben es profesora y realmente muy querida en USAMEDIC por todos nosotros. Así es que ella y yo compartimos muchas de las presentaciones, así es que me he tomado la licencia de hacerle una reingeniería a algunas de sus láminas, así es que vamos a ver cómo nos va. ¿Ya? Ok, empezamos entonces a... Bueno, no hay conflictos de interés para esta presentación. Cuando hablamos de neurofisiología, comprenderemos que tenemos que entender que todo nuestro sistema nervioso tiene una forma de funcionamiento que puede estudiarse por niveles. Uno puede estudiarlo desde el punto de vista molecular, desde el punto de vista celular, ¿no? Desde el punto de vista de los tejidos, desde el punto de vista de los sistemas, ¿no? Y de esa manera podemos ir estudiando cómo funciona nuestro sistema nervioso. Sin embargo, siempre es bueno, antes de empezar estas clases, entrar en un... vamos a poner esto más abajo. Entrar en una suerte de visión panorámica de qué cosa es el sistema nervioso, porque si no, en algún momento de todo lo que vamos a discutir, algunas cosas muy esotéricas, uno no les encuentra utilidad y no sabe en realidad cuál es finalmente la función que va a terminar generando cada uno de estas rutas metabólicas, de estos procesos que se dan incluso a nivel intracelular. Entonces tenemos nosotros el sistema nervioso en general, como pueden ver en la lámina, que está grosso modo distribuido en 2 grandes subsistemas. Lo que llamamos sistema nervioso central, que incluye el encéfalo y la médula espinal, y lo que llamamos el sistema nervioso periférico, que incluye los nervios craneales y los nervios espinales. Entonces, a eso le llamamos sistema nervioso. El día de hoy, además del sistema nervioso, también vamos a hablar mucho del sistema muscular, pero hablando del sistema nervioso, a eso le llamamos sistema nervioso. ¿Y cómo se organiza el sistema nervioso? Pues como cualquier sistema, tiene una suerte de central de comando que vendría a ser el sistema nervioso central, donde se encuentran los 2 hemisferios cerebrales, se encuentran los núcleos profundos que están dentro del encéfalo, se encuentra también el tronco cerebral y la médula espinal.
Entonces, a este nivel es donde se realiza todo el análisis y la integración de la información, que para ponerlo en sencillo y fácil, solamente tiene dos tipos de información, por ser un poco reduccionista con la situación, ¿no? O tenemos información que llega, ¿no? Que llega al sistema nervioso central recogiendo información tanto de cómo funcionan nuestros órganos dentro del organismo, como también del ambiente externo, y esa ruta, que es una ruta aferente, está llegando justamente al sistema nervioso a través de los componentes sensitivos o sensoriales. Y por otro lado tenemos rutas eferentes o efectoras que justamente se van a encargar de generar en algunos casos movimientos voluntarios, en algunos casos movimiento involuntario y en otros casos una serie de reacciones que tienen que ver para el funcionamiento de nuestro organismo. Entonces, tanto la parte motora somática como la parte visceral son igual de importantes. Vamos a conversar de ambas, ¿no? Y, por supuesto, tienen este sistema efector, tienen sus terminales, que son las que finalmente se van a encargar de la, digamos, de la culminación de toda esta ruta, ya sea a nivel de los músculos esqueléticos o a nivel de los músculos lisos, el músculo cardíaco o alguna glándula. Entonces, grosso modo, es más o menos esta la forma en la que funciona nuestro sistema nervioso, ¿ya? Entonces, hay que tener eso en cuenta en primer lugar. Vamos con la siguiente lámina y aquí vamos ya a nuevamente dirigirnos ahora sí a lo que es la anatomía de del mismo tejido nervioso, ¿no? Entonces, cuando uno habla del sistema nervioso, pues evidentemente tenemos que hablar acerca de las neuronas, que no son las únicas células del sistema nervioso, pero seguramente que sí están muy ligadas a nuestro pensamiento cuando hablamos del sistema nervioso. Entonces, la población neuronal ya está preestablecida desde antes de nuestro nacimiento. Entonces es importante que recordemos eso y recordemos también que nuestras neuronas no son eternas, ¿no? No son eternas y hay una programación de toda la vida que va a tener una neurona, como dicho sea de paso, no se reproducen. Entonces nuestra población neuronal va a aparecer con un determinado número, con una determinada población que se va a ir perdiendo a lo largo del tiempo. Las neuronas no se dividen, eso lo tenemos que recordar, pero claro, como en todo, existen algunas muy puntuales excepciones, como las células que están en el epitelio olfatorio y las células del hipocampo, que hay evidencia que ha visto que hay algún tipo de reproducción a ese nivel. Entonces, desde que nacemos, como ustedes pueden ver en la lámina, tenemos una pérdida neuronal tremenda. Estamos hablando de que por día estamos perdiendo casi 1 millón de neuronas, ¿no? Entonces, es importante aquí recordar que la cantidad no es suficiente, ¿no? El número de neuronas no es lo que va a generar principalmente que nuestras capacidades de relación con el ambiente sean las mejores, sino probablemente más que el número de neuronas, lo que nos debiera de importar es el número de conexiones que genera cada neurona. Y por eso es que ese dato probablemente sea mucho más específico que la población neuronal en sí. Hay muchas clasificaciones de las neuronas y entonces hay algunas que tienen que ver con la función y otras de tipo anatómico. Como pueden ver aquí en la lámina, vamos a poner la flechita, el puntero láser, tenemos varios tipos de neuronas que, dependiendo de dónde se ubican, pues van a tener una estructura, una arquitectura diferente.
Observemos, por ejemplo, las neuronas que se encuentran a nivel del núcleo ubicado en el mesencéfalo del quinto nervio craneal, del trigémino. Observen la forma que tienen estas neuronitas. Por otro lado, tenemos las neuronas bipolares de la retina, que tienen que ver con la función visual, ¿no? Y por otro lado, observemos las células piramidales de la corteza cerebral, cómo tienen una estructura completamente diferente. Y finalmente, lo que clásicamente se coloca en las fotos, en las imágenes de las neuronas, una neurona de Purkinje, ¿no? Que es la neurona del cerebelo con la gran cantidad de arborización dendrítica que tiene esta neurona. Imaginémonos entonces la cantidad de conexiones y de sinapsis que puede hacer una sola de las neuronas de Purkinje con todas las estructuras que tiene adyacentes al resto de las neuronas y otras poblaciones neuronales también, por supuesto, ¿no? Entonces, es importante recordar todo ello. Hay muchas teorías acerca de cuál es el funcionamiento en general de las neuronas, desde la teoría propia, que le da más importancia a las neuronas, a las poblaciones neuronales en sí, que tanto el profesor Deiters como Ramón Cajal se encargaron de difundir, pero por otro lado también tenemos que entender que las neuronas no están aisladas, ¿verdad? Las neuronas están ubicadas y tienen que estar en un ambiente adecuado como para poder trabajar y cumplir con su función, y definitivamente tienen otras poblaciones celulares que son tremendamente importantes para la nutrición, mantenimiento y demás de las poblaciones neuronales, y esa es la teoría reticular que mencionamos aquí del profesor Golgi. El tamaño de las neuronas pues va a ser muy variable, ¿no? Muy variable. Observemos nada más, esto no está a escala, pero nos hacemos la idea que, por ejemplo, tenemos neuronas tan pequeñitas como las neuronas granulosas del cerebelo, y en el mismo cerebelo la capa de las neuronas de Purkinje es una capa tremendamente grande que hasta es 10 veces el tamaño de una neurona granulosa. Entonces, realmente el tamaño de las neuronas o de los somas neuronales, para ser exactos, es realmente variable. Y si a eso le agregamos el tamaño de los axones, el tamaño de las dendritas, pues hay neuronas gigantescas, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta todo eso. El cuerpo celular en general de las neuronas va a ocupar alrededor del 4% del volumen en el caso de las células piramidales, que tenemos aquí un ejemplo. Aquí tenemos el cuerpo neuronal, ahí lo ven pequeñito, ¿no? Y las dendritas, observen, son todo lo demás, ¿no? Mitad dendritas, mitad axones. Y probablemente el cuerpo neuronal obviamente tiene su importancia, pero en el caso de las poblaciones neuronales, sus extensiones, tanto a nivel de dendritas como a nivel de axones, son probablemente la razón de ser de las neuronas, que es precisamente la comunicación, la sinapsis. ¿Ya? El axón generalmente es único, ¿no? Puede tener algún colateral cercano a su zona de implantación, ¿no? Pero generalmente es único, y tenemos axones en realidad tanto mielínicos o mielinizados como amielinizados. Ahora lo vamos a ver. La mayoría efectivamente tienen una cobertura de mielina, que desde ya vamos adelantando este concepto de que precisamente están hechas estas coberturas para incrementar la velocidad de la transmisión o la propagación del potencial de acción que se necesita. Entonces, es importante reflexionar sobre estos aspectos que son generales sobre las neuronas. Pasemos a la siguiente. Pues bien, las neuronas entonces también tienen todo un proceso de maduración, un proceso de
génesis a nivel de diversas líneas celulares, como ocurre con otras poblaciones celulares en nuestro organismo. Entonces tenemos también que las neuronas tienen un origen que se van diferenciando progresivamente a partir de una neurona precursora o una neurona stem cell, ¿no? Tenemos también neuronas progenitoras de varias de las líneas blásticas que se generan de la población del tejido nervioso. Entonces las neuronas en sí, como ven, están procediendo de lo que son los neuroblastos, pero varias de las células de glía, que son las células que, digamos, le dan el soporte y nutrición a las neuronas, están a nivel tanto del neuroglioblasto y del glioblasto en sí. Entonces ahí tenemos todas las poblaciones neuronales y cómo se van desarrollando. Esta es la arquitectura básica de una neurona para que nosotros recordemos algunas de estas elementos. A veces suelen venir en preguntas, así es que tienen que tenerlo bastante claro, ¿no? Tenemos, para empezar, lo que más tenemos aquí llama la atención es la neurona, el soma neuronal, el cuerpo neuronal que ustedes observan aquí, el núcleo de esta neurona y todas las organelas intracelulares. Muy probablemente lo que más tengamos acá son, por ejemplo, mitocondrias, ¿no? Que nos generan justamente la producción de energía para la neurona. Y esta proyección principal y única, esta de acá, es la que viene a ser lo que le llamamos precisamente el axón. Como habíamos dicho, a nivel proximal puede a veces haber una colateral del axón, generalmente solamente único, y luego tenemos sus prolongaciones ya hacia los órganos efectores, ¿no es cierto? Como pueden ver, en el caso de las fibras o de los axones mielinizados, entonces vamos a tener precisamente la cobertura en los axones de esta sustancia de tejido graso que se llama mielina, que le va a dar la cobertura, y dependiendo de en qué región estemos, sea sistema nervioso central o periférico, las células que justamente se encargan de producir esta mielina. A nivel periférico serán las células de Schwann, como vemos aquí, pero a nivel central tenemos a los oligodendrocitos. Entonces, tenemos precisamente aquí a las neuronas. Y luego tenemos las extensiones que van a partir del soma neuronal, que son las extensiones dendríticas. Entonces, la extensión dendrítica, prácticamente el mismo soma neuronal, se consideran la porción receptora de la neurona, todo lo que es el axón y a nivel, las terminaciones a nivel de los órganos efectores, el axón, tenemos la zona conductora y luego ya los órganos efectores, ¿no? Que pueden ser, por decir, en la unión neuromuscular, ya tenemos la porción efectora. Entonces, esta es más o menos la arquitectura que tenemos en las neuronas. Muy bien. Habiendo reflexionado sobre algunos aspectos generales de la población neuronal, ahora vamos a ver un poquito de electroquímica, como dice, ¿no? Vamos a ver la génesis de los potenciales. Porque toda la comunicación que se genera en el tejido nervioso, pues se va a basar en este tipo de comunicación electroquímica, en realidad, que es la que vamos a estudiar o repasar en los siguientes minutos. Entonces, primero, y esto no solamente aplica al tejido nervioso, ¿no? Probablemente a muchas de las células, o si no son a todas, tenemos que hablar de los potenciales eléctricos que se dan a nivel de las membranas. En el tejido nervioso esto es súper importante y ahora lo vamos a entender por qué. Entonces, toda membrana celular
tiene lo que se llama un potencial de membrana de reposo, es decir, en un estado de equilibrio, vamos a tener lo que se llama un potencial que va a ser negativo hacia el interior de la célula, con respecto al exterior. A ver, en el caso de los potenciales por convención se ha definido que la parte extracelular se comporta como digamos, el sistema de referencia, por lo tanto equivale a 0. Y entonces, con respecto al exterior, el potencial de membrana es justamente negativo. Es uno de los primeros conceptos y mensajes que me gustaría que quede de esta reunión, porque vamos a dedicarle bastante tiempo a entender, para empezar, por qué es negativo, por qué se mantiene negativo en reposo. Entonces, es importante recordar eso. Eso se llama potencial de reposo. Y el potencial de acción, entonces, viene a ser el cambio transitorio de este potencial de reposo que va a hacer que este voltaje negativo que tenemos se vuelva transitoriamente positivo o perpetuamente positivo. Depende también. Hay situaciones en las que el potencial es prácticamente permanente. Entonces, y estos potenciales de acción empiezan en un punto donde se genera el estímulo, sea cual sea, hay varias formas de generar estímulos, y tiene que haber una propagación del potencial, porque lo que nosotros queremos no es que solamente se dé un efecto en un punto específico, ¿verdad? Lo que queremos es que haya una comunicación o una propagación de este potencial hasta un órgano efector. Entonces necesitamos entender tres cosas: el potencial de membrana de reposo, el potencial de acción y cómo se propagan estos potenciales de acción. Entonces, eso es justamente lo que vamos a revisar el día de hoy. Como ustedes pueden ver en la lámina, acá tenemos algunas ideas que nos van a dar a entender qué es lo que pasa. Acá tenemos, por ejemplo, estos son experimentos que se han hecho, un estímulo que se hace, ¿no?, a nivel de una membrana, y cómo a nivel eléctrico estamos analizando y graficando la curva del potencial general. Acá tenemos el potencial de membrana, ya les he dicho que el potencial es generalmente, mejor dicho, es negativo en reposo, y cuando se da el estímulo, observemos cómo cambia esta curva y este potencial de acción, ¿no? Prácticamente cambia el potencial de reposo, lo vuelve transitoriamente positivo y luego de un determinado periodo, pues vuelve precisamente al reposo, ¿no es cierto? Esto estamos hablando con un estímulo, que en este caso es un estímulo prácticamente directo, pero podemos entender que existen otros tipos de estímulos también. La sinapsis es un estímulo, o el efecto de algún neurotransmisor, ¿verdad? O los arcos reflejos que también tenemos en varios segmentos de nuestro organismo. Entonces, todos ellos pueden generar potenciales que pueden ir variando, que vamos a ir estudiando. Ok, entonces, ¿de qué dependen los potenciales, o el potencial de membrana, el potencial en general de las membranas? Para empezar, tenemos que recordar varias cosas. Aquí tenemos una membrana celular, ya todos recordaremos que estamos hablando de una capa bilipídica, ¿verdad? Con la zona, digamos, lipofílica hacia el interior, ¿no? Que ahí las tenemos. Y tenemos la doble capa ahí de lípidos, como ustedes pueden ver. Tenemos el exterior aquí y el interior. Es importante recordar eso. Recuerden que el exterior va a ser por convención,
el potencial de referencia, y el interior es el que justamente evaluamos para ver justamente los campos. Pero ¿de qué dependen entonces los potenciales eléctricos que se generan en las membranas? Dependen esencialmente, o mejor dicho, no solamente de el equilibrio que se generen a nivel de los iones, sino que estos iones generan un equilibrio por dos tipos de proteínas o de complejos proteicos, que es la mejor manera de explicarlo, que existen a nivel de las membranas, y eso lo tenemos que recordar siempre. Empecemos por los canales, creo que ustedes no ven cuando señalo así, a ver acá. Empecemos por los canales iónicos. Entonces, recuerden que a lo largo de las membranas celulares existen canales iónicos, ¿no?, que van a permitir el paso o el transporte de iones de un lado de la membrana al otro por mecanismos de difusión a favor del gradiente de concentración. Entonces, es importante que recordemos, porque estos canales generalmente son selectivos. Entonces, hay canales de potasio, canales de sodio, canales de calcio, canales de cloro, etc., ¿no? Entonces, es importante recordar eso. Pero otra cosa también que estoy conversando y comentándoles que es importante, que justamente la presencia de estos canales iónicos tiene que ver con la permeabilidad selectiva a algunos iones, dependiendo del canal iónico que haya. Pero no es lo único. Tenemos en las membranas otro tipo de transportadores, que son los transportadores iónicos. Estos son canales que, como ven, están permitiendo el transporte de iones a favor de gradiente de concentración. Y estos son los transportadores iónicos que, como ustedes pueden ver, estos transportadores generalmente consumen energía. ¿Por qué? Porque están generando un transporte de iones en contra de la gradiente de concentración. En contra de la gradiente de concentración, y por lo tanto van a generar una gradiente de concentración, ¿cierto? Entonces es importante que recordemos esto, porque por la presencia de estos dos tipos de complejos proteicos es que finalmente, haciendo sumas y restas, vamos a tener un potencial negativo en el intracelular. Entonces, es importante recordar ello. Ejemplo de estos canales o de estos transportadores iónicos, clásicamente, por ejemplo, es la bomba de sodio, potasio, ATPase, ¿no? Es importante entonces recordar eso. Ok, pues bien, vamos a empezar. Mario, buenos días. Vamos a empezar a explicar cómo es que se generan estos potenciales. Como ustedes pueden ver, los potenciales se van a generar por el equilibrio que se va generando a nivel de iones. Tengo que bajar esto. A nivel de iones en ambos lados de la membrana celular. Entonces, tenemos que entender que este es un proceso que vamos a ir analizando por partes. En realidad, lo que ocurre es que se generan potenciales y equilibrios o puntos de equilibrio para diferentes iones al mismo tiempo, recuerden. No solamente hablamos de uno, pero tenemos que empezar por entender lo básico. Entonces, si solamente imagináramos una membrana celular donde vamos a buscar un equilibrio de un solo ion, y en este caso estamos poniendo de ejemplo el ion potasio, que es el ion intracelular más importante, entonces vamos a ver qué es lo que ocurre. Y presten atención a estos tres gráficos que tienen ustedes acá antes de ver los detalles matemáticos. Acá tenemos una membrana, es un experimento que se ha hecho,
tenemos dos espacios, ¿verdad? El espacio 1 vamos a pensar o a tomarlo como el intracelular y el espacio 2 como el extracelular o el espacio de referencia, ¿no es cierto? Entonces, aquí estamos en condiciones de reposo y como ustedes pueden ver, se ha llegado a un equilibrio porque tenemos la misma concentración de iones de, en este caso, cloruro de potasio, iones potasio, en el intra y en el extracelular, por lo tanto no hay flujo de iones de potasio para ningún lado. ¿Sí? Entraron en equilibrio. Ese es el punto muerto de equilibrio. ¿No? Observemos qué es lo que ocurre si nosotros cambiamos las concentraciones de los iones. Y por ejemplo, en el intracelular, como en realidad ocurre en las membranas, incrementamos la concentración de uno de los iones, por ejemplo, del ion potasio. Y por eso ustedes ven que acá en concentración está 10 veces más concentrado el ion potasio en el intra con respecto al extracelular. ¿Se dan cuenta? Esto en realidad es lo que ocurre en la membrana celular, porque justamente por estos transportadores iónicos y por los canales iónicos que hemos dicho, siempre va a haber un favor, digamos un equilibrio hacia mantener mayores concentraciones de potasio en el intra, como ya les había comentado. ¿Qué es lo que generamos entonces cuando incrementamos la cantidad de iones potasio en un lado de la membrana? Lo que vamos a generar es que se genere una gradiente de concentración de iones desde el intra hacia el extra, porque tenemos mayor cantidad de iones potasio en un lado y en el otro. Pero este estado es temporal, porque esta gradiente de concentración nuevamente va a alcanzar un equilibrio rápidamente al balancear la cantidad de iones de potasio entre uno y otro espacio, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Entonces, esta gradiente empiezan a movilizarse las moléculas de potasio y finalmente vamos a llegar a un equilibrio. ¿En qué momento? Justamente a nivel de un potencial de membrana de menos 58 milivoltios. Entonces, más o menos estamos hablando del ejercicio, obviamente. Entonces, eso es precisamente lo que va a pasar en nuestras membranas celulares. En reposo tenemos esto. Esto es lo que tenemos. ¿Por qué? Porque este equilibrio se ha generado como consecuencia del incremento de las moléculas de potasio en el intra, que es a su vez consecuencia de estos dos tipos de transportadores y de canales iónicos que tenemos. ¿Me dejo entender? Entonces, es precisamente por eso que el equilibrio es negativo y el equilibrio no es cero. ¿Ya? Esa es la explicación. Entonces, este fenómeno, ya desde el punto de vista matemático, se explica por lo que le llaman la ecuación de Nernst. Y les pongo esto porque esta es la ecuación de Goldman. Les encanta colocar como pregunta para la residencia médica generalmente. Entonces recuerden por lo menos el concepto global. La ecuación en sí no les van a preguntar, pero les van a preguntar qué es lo que significa. Entonces, ¿qué es lo que significa la ecuación de Nernst? Significa un potencial de membrana en el que no hay flujo neto de iones a través de la membrana. Este de acá. Un equilibrio que se ha generado precisamente tanto por las concentraciones en el espacio 2, que sería el extracelular, con el intracelular, esto es logaritmo, con condiciones específicas que ya tienen que ver con la temperatura y demás. Entonces, esta es la ecuación de Nernst, que hay que recordar. Punto número 1, la ecuación de Nernst solamente se refiere a un ion.
Podemos tener una ecuación de Nernst para el potasio, que ese es el ejemplo. Podemos tener una para el sodio. Pero la vida real no es que estén ambas cosas por separado. Por eso es que hay otra ecuación. Ahora lo vamos a discutir. Entonces, la selectividad de la membrana para dejar potasio va a depender de la cantidad de canales existentes para este ion. Eso es evidente. Y bueno, acá ya nos ponen el potencial de equilibrio para el potasio, precisamente ya a nivel. Este valor de menos 75 es un valor que se ha obtenido considerando la concentración que hay a nivel de la membrana del axón gigante de calamar. Así que esto no es del ser humano, pero más o menos es la idea. ¿Okay? Todo lo que se sabe de la membrana, de los potenciales, ha sido, y tenemos que honrar aquí al axón gigante de calamar. Ok. Muy bien. Como yo les había comentado hace un momento, es que para nosotros ya por lo menos espero estemos entendiendo cómo es que se genera el equilibrio del potencial de membrana de reposo. No es pues solamente basado en el potencial de un solo ion o del potasio, por más que sea el más importante intracelular. Recuerden que nosotros tenemos la participación de otros iones, por lo menos de uno más, en realidad son más, pero vamos a asumir que hay otro que sí es súper importante porque precisamente está en un desequilibrio con el potasio, porque si el potasio es el ion más importante intracelular, el sodio es el ion más importante extracelular. Entonces, lo que tenemos es complejizando más o menos la situación, que no tenemos solamente una gradiente de concentración que ha llegado a un equilibrio, por lo tanto a un potencial de reposo solamente basado en el potasio, sino también tenemos la misma situación para el sodio, con la diferencia de que está en concentraciones diferentes en cada uno de los espacios, ¿verdad? Entonces, la ecuación que considera este punto de equilibrio cuando hablamos de más de un ion es la ecuación de Goldman. Entonces, espero que ahora sí hayamos aclarado las dudas. Nernst es para un ion y la de Goldman es para varios iones. Entonces, observen ustedes, observemos aquí en la lámina precisamente lo que ocurre. Estos puntitos rojos son los iones de sodio que también están buscando un equilibrio y los puntitos amarillos o naranjas son los iones de potasio que están en la búsqueda de un equilibrio. Entonces, ¿en qué momento llegan a un equilibrio? Cuando los dos están ejerciendo, digamos, una gradiente de concentración en sentidos distintos, hasta que ambos lleguen a un equilibrio, es lo que va a dar como resultado la ecuación de Goldman. ¿Ya? Y aquí, por eso es que tenemos una situación como la que estamos observando. Esto ya es prácticamente el potencial de acción, pero lo que quiero que recuerden es que en el reposo, es decir, el potencial de membrana de reposo, tenemos que nuestra membrana es mucho más permeable al potasio. Por lo tanto, el valor del potencial de membrana de reposo se acerca más al punto de equilibrio obtenido por la ecuación de Nernst del potasio. Por eso es que el potencial de membrana de reposo es negativo, porque es mucho más cercano al potencial de reposo o al potencial de equilibrio, mejor dicho, del potasio. Al revés, cuando hablamos de la despolarización y del potencial de acción, en el pico del potencial de acción alcanzamos una máxima permeabilidad al sodio y por lo tanto este potencial en su acme va a estar más cercano al potencial de acción, perdón, al potencial de equilibrio del sodio, que es positivo, ¿no? Entonces, eso es lo que
me gustaría que nos quede como concepto de estas primeras láminas, porque entender el tema de potenciales siempre ha sido un dolor de cabeza, ¿no? Siempre ha sido un dolor de cabeza. Ok, pasemos a la siguiente. Y justamente lo que conversábamos hace unos minutos, tenemos precisamente aquí cómo es que ya a nivel de las células de los mamíferos, de las neuronas, que en este caso nos interesan a nosotros, cómo es que están más o menos las concentraciones de estos iones para nosotros entender. Este es el extracelular, lo que tienen arriba. A la próxima le vamos a poner acá extracelular. Acá tenemos la membrana. Y le voy a poner dos proteínas acá, por lo menos un canal iónico y un transportador iónico para que esto se entienda. Y tenemos el intracelular aquí. Lo primero que les debe llamar la atención es que en el intracelular observen la cantidad, la mayor concentración que tenemos en el intracelular a nivel de iones es el potasio, con 140 milimoles. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y por el contrario, tenemos exactamente lo opuesto en el extra, con una gran cantidad de moléculas de sodio, ¿no? Entonces, esta diferente concentración genera gradientes de concentración que llegan a un punto de equilibrio, ¿ya? Cada uno por separado a través de la ecuación de Nernst y en conjunto a través de la ecuación de Goldman obtenemos en el intracelular una potencial de membrana de reposo negativa. Entonces recuerden que no solamente intervienen el sodio y el potasio, que son los que hacen generalmente los mayores cambios, sino también tenemos cambios a nivel del cloro, a nivel de calcio y demás, ¿no? Ok, entonces finalmente, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es el potencial de reposo? El potencial de reposo entonces se obtiene sobre la separación de cargas que ocurren a través de la membrana. Mientras más grande es la concentración de un ion, en particular, y mayor es la permeabilidad de la membrana, mayor es su rol para determinar el potencial de membrana. Por eso es que en el caso del potencial de reposo, esto está dado esencialmente por la permeabilidad que hay al potasio, ¿no? Aquí está. Más claro, en rojito lo vamos a poner la próxima. El potencial de membrana es entonces definido por estas diferencias de voltaje del intra con respecto al patrón de referencia, que va a ser el extra. Por eso tenemos un valor negativo. ¿Ok? Ok. Ya que hemos hablado del potencial de reposo, ahora tenemos que observar qué es lo que pasa cuando ocurre un estímulo, es decir, el potencial de acción. ¿Qué es lo que ocurre? Hay diversa cantidad de estímulos, pero lo que va a generar un potencial de acción es que va a haber un masivo incremento de la conductancia al sodio. Por lo tanto, ¿quién va a entrar por gradiente de concentración? El sodio. El sodio. Ingresa al intracelular y al ingresar al intracelular cargas positivas, ¿qué es lo que va a ocurrir con el potencial que sabemos que de reposo es negativo? Pues lo que va a ocurrir es que va a haber una despolarización y va a volverse transitoriamente positivo, que eso es precisamente el potencial de acción. ¿Ya? Luego hay una caída y ustedes están viendo que hay una caída, o sea, una recuperación hacia el potencial de reposo, pero inicialmente hay una hipernegatividad aquí. Eso también lo vamos a ver y tiene una explicación y luego recuperamos el potencial de reposo. Entonces, es importante que recordemos que el gatillante para que ocurra toda despolarización
Esencialmente, no importa cuál sea el estímulo original, pero lo que va a generar es un ingreso masivo de iones de sodio del extra al intracelular. Acá tenemos las curvas del potencial de acción. A veces suelen preguntarnos eso también. Recuerden el potencial de reposo. Dependiendo de la célula, pero en promedio podemos decir que está a nivel de menos 70 milivoltios. Y cuando ocurre el potencial, tenemos una primera fase, tiene que llegar efectivamente a un umbral, y esto es importante. No todos los estímulos van a llegar a generar un potencial de acción. Algunos podrán no necesariamente llegar y pasar el umbral, y entonces no se va a generar un potencial de acción. Pero si pasa el umbral, como vemos acá, que está calculado en menos 55, entonces se genera la despolarización. Ustedes ya, por lo menos hasta esta etapa, sabemos que acá hay una entrada masiva de sodio. Luego va a haber una repolarización, que desde ahora ya les digo es porque se van aperturando progresivamente canales de potasio. Entonces, por eso ocurre eso, y además la gradiente de concentración de sodio, mientras va entrando, va a encontrar nuevamente un equilibrio y se detiene esa entrada masiva. Por esas dos razones es que ocurre esta caída brusca, ¿no? Y que incluso llega a la hiperpolarización, o sea, está más negativo que en menos 70 todavía, y luego se repolariza. Entonces, tenemos en una fase de potencial de reposo, tenemos una despolarización con una espiga, una fase de hiperpolarización y de repolarización. Como ustedes pueden observar en la lámina hacia el lado derecho, tenemos que a nivel de las diferentes membranas que hay en tejidos nerviosos de diversos animales, tenemos curvas de potencial que van a ser algo diferentes, ¿no es cierto? Esta curva, la más conocida, les vuelvo a decir, tenemos que agradecer enormemente al calamar, porque todos los estudios que hay de potencial están hechos en la membrana del axón gigante del calamar. Y tenemos también las curvas que se hacen en otros animales inferiores, como por ejemplo las ranas. Las ranas, tenemos acá dos tipos de poblaciones neuronales diferentes, y acá también tenemos los guinea pig, los cuyes, los cobayos, ¿no? Tenemos aquí. Este, por ejemplo, el último que tenemos acá es de la célula de Purkinje de guinea pig. Ok, entonces, resumiendo entonces, nuevamente vamos a tratar de usar ahora sí ya una definición de lo que conocemos como el potencial de acción. ¿Qué tenemos entonces en el potencial de acción? Que en reposo, empezamos por ahí, hay un flujo estable de sodio hacia el interior que es balanceado por una salida estable de sodio, llegan a un equilibrio y eso se genera, un potencial de membrana de reposo. Luego, hay una apertura de canales de sodio activados por voltaje, eso es lo que inicia la despolarización, aumenta la permeabilidad para el sodio, ¿no? Ingresa tremendamente, ¿no? Y eso es lo que genera esta curva ascendente de aquí, ¿no es cierto? Ahora, el flujo neto de cargas positivas que ha ingresado va a generar justamente a que se alcance el equilibrio de potencial para el sodio, entonces ahí ocurre y se detiene. Eso es lo que luego va a generar el otro cambio. El potencial determinado, entonces, está determinado, mejor dicho, por dos o más iones que tienen que ver con la concentración intra como la concentración extracelular. Y tienen que ver por la permeabilidad de la membrana para este ion. Todo esto está determinado en la ecuación de Goldman. Todo esto está determinado en la ecuación de Goldman. Ok, entonces ya tenemos una idea de lo que es el potencial de acción. Y acá lo vamos a volver a ver para recordar nuevamente. Observemos, y estas tres láminas se tienen que ver en conjunto porque tenemos el potencial de reposo en menos 70. Ustedes ven que aumenta la permeabilidad al sodio y empieza a entrar del extra al intra, ¿ya?
Observen cómo está entrando y por eso se genera esta curva de despolarización. Llegan a un punto de equilibrio, ya la gradiente de sodio empieza a entrar en equilibrio, se detiene, ¿no? Y luego ya empiezan a aperturarse los canales iónicos de potasio. Miren, observen, se van aperturando los canales iónicos de potasio y esto es lo que genera la curva descendente que tenemos aquí, ¿sí? Y acá claramente nos muestran las conductancias. Entonces, si tenemos el potencial, lo que tenemos en la parte superior, lo relacionamos con las conductancias de cada uno de los dos iones principales. Esta curva de despolarización se condice con el pico de conductancia para sodio. La caída se condice con justamente la pérdida de la conductancia para sodio y al mismo tiempo la apertura de los canales de potasio, y que eso significa recuperar conductancia para potasio, ¿no? Y luego los dos van cayendo hasta nuevamente alcanzar el potencial de reposo, lo cual van a ver en este ciclo también. Entonces, es importante entender todo el proceso. Todas las preguntas de neurofisiología referidas al potencial de acción se pueden responder viendo este gráfico. Así es que les sugiero que lo revisen y lo repasen con tranquilidad, por lo menos así antes de ver, porque eso les va a ayudar tremendamente a entender todo esto. Ok. Además de todo lo que hemos conversado, hay otros detalles que nos interesa, o me interesa que todos recordemos, porque si no, no vamos a entender algunas cosas, como por ejemplo, cómo es que se produce la transmisión saltatoria de las fibras mielinizadas, ¿no? Observemos este gráfico. Hay un flujo eléctrico pasivo en acción. Es decir, miren, acá tenemos que se ha generado un estímulo, ¿cierto? Sea cual sea. Cuando hablo de un flujo eléctrico pasivo, estoy hablando de un flujo o un estímulo que no ha generado una activación lo suficientemente fuerte como para llegar a pasar el umbral, ¿recuerdan? Y por lo tanto, solamente es un flujo por gradiente que va a generar una curva, efectivamente una pequeña despolarización, pero que con el paso de los segundos se va aplanando. Y esto, a medida que va avanzando en distancia, observemos la distancia aquí, entonces nuevamente ya regresamos al potencial de membrana de reposo. Es decir, también, o sea, no solamente tenemos potenciales de acción, hay lo que se llama un flujo pasivo de iones que van a ocurrir por potenciales que se generan que no pasan el umbral, y ese flujo es también una fuerza que se tiene que incorporar en todo este complejo mecanismo de la transmisión nerviosa, de los potenciales de comunicación nerviosos. Entonces, es importante que recordemos que no todos son potenciales de acción, sino también hay flujos de iones por potenciales que no llegan a pasar el umbral y que obviamente van disminuyendo y finalmente desapareciendo con la distancia recorrida por este potencial. Entonces, es importante recordar ese aspecto en especial, porque aunque no lo crean, tiene una trascendencia tremenda, ¿ya? Tremenda. Porque, recuerden, este factor, el flujo pasivo de un axón, pero ahora vamos a ver la propagación en sí. Entonces, a nivel de la propagación del potencial de acción, otra vez, del potencial de acción, observen lo que está ocurriendo. Acá tenemos el estímulo, los electrodos están registrando justamente la activación de estos potenciales, y acá les he puesto justamente dos estrellitas para ver los puntos en los cuales. Este es el punto donde se genera el potencial y este es un punto distante. Miren cuán distante tenemos el otro punto, ¿no?
el otro punto para cada uno de estos registros, ¿ya? Entonces, la propagación del potencial de acción cumple varias funciones. En primer lugar, es unidireccional. Como vemos, va en el sentido de donde está el estímulo, en sentido centrífugo, vamos a decir así, recorriendo unas distancias que pueden ser grandes, pequeñas, eso ya lo podemos ir viendo, ¿no? Cómo es que este potencial se va a ir propagando. Ok, vamos a ver. Siguiente. ¿Y por qué nos importaba entender esto? Porque yo les había comentado que tenemos en los axones, ¿no? Tanto fibras mielinizadas como fibras amielinizadas. Las amielinizadas, la propagación del potencial de acción es como les he comentado, ¿no es cierto? Recorren una distancia, se activa, se vuelve a activar otro potencial y así van progresando. Pero este tipo de transmisión de los potenciales toma un tiempo y no es tan eficiente como cuando uno agrega algunos aspectos, algunas estructuras a todo este conjunto de factores. Por ejemplo, aquí tenemos una fibra nerviosa, un axón, como ustedes pueden ver, y tenemos que está cubierto de mielina. Hay un aspecto muy importante que tienen que recordar en las fibras mielinizadas, que las fibras no están mielinizadas de manera continua, sino tienen puntos en los cuales hay lo que se llaman los nodos de Ranvier, donde se van a concentrar, como pueden ver, todos los canales iónicos, los de sodio y los de potasio. Es decir, lo que va a ocurrir en la transmisión en una fibra mielinizada es que va a ser tremendamente más eficiente porque esta despolarización en lo cual intervienen los canales de sodio y de potasio se dan de nodo de Ranvier en nodo de Ranvier, ¿no? Y entonces ganan tremendamente velocidad. Y entre nodo y nodo de Ranvier, ¿cómo es que ocurre este desplazamiento iónico? Por lo que ya les había comentado, que se llama el flujo pasivo de los iones. Ahí simplemente avanzan los iones hasta que llegan a otro nodo de Ranvier y van de nodo de Ranvier en nodo de Ranvier. Observemos esta lámina, y esto está en 3 tiempos diferentes. Miren el tiempo 1, en la parte superior tenemos una fibra no mielinizada, y en la parte inferior la fibra mielinizada, como ven con sus nodos de Ranvier. Observemos cómo se da el estímulo y se activa el potencial de acción, y el potencial de acción tiene una duración, entra nuevamente en equilibrio y luego tiene que generarse otro potencial y así va progresando la propagación del potencial, ¿no? Pero aquí no. Aquí lo que vamos a ver es que se activa el potencial de acción, hay un flujo por transmisión pasiva de los iones hasta que encuentra otro nodo de Ranvier donde se da una nueva generación de potencial hasta el siguiente nodo de Ranvier. Por lo tanto, la velocidad de la transmisión es muchísimo mayor, ¿ya? Es por esta razón que tenemos justamente la cobertura de mielina en los axones. Es importante que recordemos esto de la transmisión saltatoria en los axones mielinizados, porque son los que nos dan velocidad. Y hablando de velocidad de la transmisión de la conducción, es importante que no solamente recordemos que depende de ingeniosas formas de transmisión, como la transmisión saltatoria de las fibras mielinizadas, sino también, y esto hay que recordar, que a mayor diámetro del axón, mayor velocidad. A mayor diámetro del axón, mayor velocidad. Y esa es otra de las preguntas que siempre les hacen en la residencia. Así es que a recordarla, por favor. Muy bien.
Otra de las preguntas que nos hacen en la parte de neurofisiología, y por eso hemos agregado esta lámina, es sobre lo que se llama la propagación ortodrómica y la propagación antidrómica. La propagación ortodrómica es una propagación que es la habitual, la que va en un solo sentido, de la zona del estímulo, ¿no?, hacia la zona del efector, ¿ya? Del estímulo al efector. Eso se llama la propagación ortodrómica, que es la que habitualmente ocurre fisiológicamente. La propagación antidrómica, como ustedes podrán imaginar, es lo opuesto. Es decir, una propagación que va en sentido hacia el soma neuronal. Eso se llama propagación antidrómica. Esta propagación antidrómica generalmente se logra a nivel de laboratorio. Ojo, no es que sea en general una propagación fisiológica, pero los que trabajan en modelos de experimentación de laboratorio han demostrado que la propagación antidrómica pareciera ser hasta mucho más eficiente y mucho más fácil de evaluar. Por eso es que prefieren hacer propagación antidrómica para evaluar potenciales de acción, ¿ya? Entonces, hay que recordar ese detalle. ¿Ok? Ok. Muy bien. Entonces, ya que estamos hablando justamente de la propagación del potencial de acción a través de los axones o de los axones de las neuronas, es momento en el cual reflexionemos sobre lo que son los tipos de fibras o los tipos de axones, de fibras mielinizadas y amielinizadas que estamos en este momento vamos a recordar. Yo les había comentado que hay dos razones o dos formas de incrementar la velocidad de la transmisión de la conducción nerviosa. Una de ellas es por el grosor del axón. Y por eso es que, miren, observemos cómo estas fibras, que en general tenemos las fibras A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula. Recuerden que las fibras A se dividen todavía en 4. Estamos hablando de alfa, beta, gamma, delta, ¿ya? Y acá tenemos el diámetro de su axón. ¿Se dan cuenta? Las fibras mielinizadas, por ejemplo, las A alfa, son las que tienen mayor diámetro. Y encima son las que tienen mielina. Por lo tanto, son las de mayor velocidad. De 70 a 120 metros por segundo. ¿Ya? Entonces, estas son las de mayor velocidad. Entonces, recuerden, la A de mayúscula es la que tiene mayor velocidad, ¿ya? En general, porque son fibras mielinizadas, ¿sí? Y las que tienen mayor diámetro. Les preguntan las dos cosas por si acaso. Hasta estos valores los ponen. Que uno recuerde estos valores, colegas, es complicado. Así es que yo les digo simplemente que recuerden este orden. Pues, alfa, beta, gamma, delta, esto está entonces, el diámetro está de mayor a menor. Entonces, más o menos de acuerdo a cómo vean las alternativas, creo que eso les puede ayudar. Porque honestamente yo no creo que uno esté para guardar en la memoria esta información. Entonces, recordemos eso. También tenemos fibras de tipo B, ¿no? Que forman parte sobre todo de la transmisión del sistema nervioso autónomo, está sobre todo a nivel preganglionar, ¿no? Ahí tenemos el diámetro que tienen y su velocidad de conducción. También son fibras mielinizadas. Y las fibras no mielinizadas, porque eso también les preguntan. Y ahí sobre todo preguntan sobre todo cuáles son y en dónde están. Son las fibras de las raíces dorsales, ¿ya? Las fibras sensoriales sensitivas y las fibras simpáticas. Miren, entonces tienen que ver con el dolor, temperatura, ¿no? Con respuestas reflejas y las fibras postganglionares. Estos son del sistema simpático. Entonces, las preganglionares son mielinizadas, hablando del sistema autónomo,
son mielinizadas tipo B y las postganglionares son mielinizadas tipo C, que son amielínicas. Y miren su velocidad de conducción, ¿no? Estamos hablando de casi 100 veces menos, sí, pues 100 veces menos, 100 veces menos que una fibra A alfa. Entonces, es importante que recordemos esta tabla porque las preguntas para el residentado vienen muchísimo con respecto de esto, ¿ya? Es que yo les recomiendo esta tabla, esto hay que sabérselo bien, ¿sí? Pasemos a lo siguiente. Así como tenemos una distribución de fibras, ¿ya?, de velocidad de conducción, también podemos hacer una distribución de fibras sensitivas. ¿Y qué fibras son en general? Las fibras sensitivas tienen otra clasificación que se coloca en números romanos, ya lo tienen acá. El 1 se divide todavía en 1A y 1B para el uso muscular, que ya saben que tiene que ver con el estiramiento, la elongación del músculo, y el órgano tendinoso de Golgi, que se encuentra a nivel de la inserción de los tendones de los músculos, justamente para ver su capacidad de tensión. Entonces, tenemos esas dos, y miren, tanto las fibras del uso muscular como la del órgano tendinoso de Golgi son fibras de tipo A, alfa y beta en uno y otro caso. O sea, estamos hablando de fibras mielinizadas que son relativamente rápidos, ¿no es cierto? También tenemos usos musculares que son de fibras de tipo 2, que tienen que ver con tacto y la presión, que ya corresponden a fibras gamma, y tenemos algunos otros tipos de fibras que son los receptores de dolor, por ejemplo, que son fibras de tipo delta. La temperatura, ya saben, tiene que ver con las fibras que son de tipo C. Entonces, no estaría mal decir que la temperatura es lo que más lento se conduce, ¿no? Entonces, recuerden eso. Esta tabla y esta tabla son tremendamente importantes porque hay muchas preguntas que vienen en el examen del residentado, la parte de neurofisiología, justo de estos aspectos. Así es que a revisarlos con calma, por favor, ¿verdad? Vayamos. Entonces, hemos concluido todo lo que son la génesis de potenciales, la parte de la neurona, y ahora vamos a hablar en los próximos minutos acerca de las sinapsis. Y es importante tener algo de información con respecto a las sinapsis. A ver, vamos con sinapsis. Entonces, ¿qué cosa es una sinapsis? Son la forma de comunicación que tienen las neuronas, ¿verdad? Forma de comunicación que tienen las neuronas, las células nerviosas y su capacidad de comunicación, ¿ya? Los gráficos más conocidos de la sinapsis, en realidad, los cortes histológicos adecuados, le corresponde todo el crédito a este gran médico, anatomopatólogo, neurofisiólogo, el profesor Santiago Ramón y Cajal. Y el término sinapsis, que viene a significar una zona especializada de contacto, se lo debemos a este profesor inglés, Sir Charles Sherrington. Entonces, son dos personajes que hay que recordar justamente cuando hablamos de sinapsis. Y uno más, para no olvidarnos que el neurotransmisor, el primero que se estudió, fue la acetilcolina, y precisamente descrito por primera vez por Otto Levy. Entonces, zona especializada de contacto. Eso es lo que significa sinapsis. Tenemos dos tipos de sinapsis y hay que detenernos a observar
y analizar cada uno de estos dos tipos de sinapsis. En primer lugar, vamos a bajar esto un poquito porque no sé si les está cubriendo. Ahí. En primer lugar, tenemos la sinapsis eléctrica. Y en la sinapsis eléctrica lo que tenemos es una zona especializada de contacto, que es literalmente un contacto directo entre dos membranas, como ustedes pueden ver, a través de canales que se llaman canales de gap junction, ¿no? Estos canales de gap junction son lo que van a permitir el flujo de iones, directamente de iones, esto es a nivel de la transmisión de la sinapsis eléctrica. Entonces, por lógica, estos iones, dependiendo de la naturaleza que tengan, el estímulo que van a dar siempre va a ser un estímulo que finalmente termina siendo excitatorio, ¿ya? Y esto es directo prácticamente a través de estos canales. Y miren, tenemos una comunicación prácticamente directa. Vamos a ver en detalle ahora cómo se da esto de la sinapsis eléctrica, pero vamos a compararlo y contrastarlo porque eso es lo que, al menos a mi modo de ver, siempre nos ayuda, no ver las cosas por separado, sino tratar de compararlo con la sinapsis química, que de hecho es la sinapsis que más vamos a estudiar, ¿no? La sinapsis química, en la cual se basa en el principio de que no hay un contacto de las dos membranas, sino por el contrario, lo que tenemos es un espacio o una hendidura sináptica tremenda aquí, y a nivel de la membrana presináptica, ¿no? O de la neurona presináptica, hay toda una maquinaria que va a formar y que va a almacenar estas sustancias que van a ser los neurotransmisores en lo que se llaman vesículas sinápticas. Y hay un mecanismo muy interesante de transporte que se da de las vesículas que cargan neurotransmisores a lo largo de todo, desde el soma neuronal hasta el botón sináptico, ¿no? Y la membrana de estas vesículas sinápticas termina uniéndose a la membrana presináptica y termina liberando el neurotransmisor a nivel de la hendidura sináptica, como podemos ver aquí, ¿no? Entonces, se liberan estos neurotransmisores y tienen que ubicar precisamente a sus receptores correspondientes ya a nivel de la membrana postsináptica. Y dependiendo del tipo de receptor y del tipo de neurotransmisor, vamos a tener como resultado una transmisión ya sea excitatoria o inhibitoria. Entonces, aquí tenemos una hendidura, aquí tenemos gap junctions y esto es directo. Esto es excitatorio por excelencia y esto es excitatorio o inhibitorio dependiendo del neurotransmisor y del receptor. Entonces, eso es lo que tenemos con respecto a la sinapsis. Observemos en mayor detalle estas sinapsis. Tenemos entonces nuevamente la sinapsis eléctrica y como ustedes pueden ver cómo están formadas estas gap junctions, son complejos proteicos a manera de poros que justamente van a perfectamente calzar con el componente de la membrana presináptica y el componente de la membrana postsináptica para generar esta unión que se llama gap junctions, ¿ya? Que justamente van a permitir el paso de los iones. Y observemos cómo es que finalmente se generan estos potenciales a este nivel, ¿no? Tenemos en la neurona presináptica y miren, observen cómo pasa el potencial prácticamente en menos de un segundo. El potencial es transmitido a la membrana postsináptica. Apenas hay una diferencia, es algo rápido, bastante rápido. Hay una latencia corta entre los picos que generan el potencial de la membrana presináptica con el postsináptico. ¿Ya? Ok.
y la transmisión puede ser bidireccional. Muy bien, entonces recordemos esos detalles porque también preguntan sinapsis eléctrica. Ok, sigamos. Sinapsis química. Aquí tenemos mucho que conversar, pero para la sinapsis química, entonces tenemos que reconocer varias cosas, ¿no? Vamos a tener una neurona presináptica y vamos a tener una neurona postsináptica que no están conectadas estructuralmente como en el caso de la sinapsis eléctrica, ¿no? Aquí lo que tenemos es un espacio entre las dos, que es la hendidura sináptica, miren, de 20 a 40 nanómetros. Y este tipo de sinapsis tiene son de varios tipos, como pueden ver en la lámina, dependiendo de la estructura de la neurona en la cual hacen contacto. Por ejemplo, tenemos sinapsis entre dos axones, miren, se llama una sinapsis axoaxónica, tenemos sinapsis axodendríticas, ¿no? Tenemos sinapsis axosomáticas, ¿no? Que van directamente al soma. Entonces tenemos varias combinaciones dependiendo de su localización. Pero vamos a observar, y acá nos vamos a detener para ver en mayor detalle qué es lo que pasa, ¿no? Entonces acá tenemos esta lámina que es de Rubier. Nos va a permitir, creo, resumir con claridad qué es lo que pasa. Entonces, tenemos primero que a nivel de la neurona presináptica, este es el botón ya presináptico, tenemos que un neurotransmisor es sintetizado y almacenado en vesículas, ¿no? Miren, inclusive si vamos hacia atrás, hay todo un sistema de citoesqueleto que permite justamente que vayan llegando hasta este nivel las vesículas, cada una llenas de los neurotransmisores que corresponden. Luego, en un segundo momento, tenemos que hay un potencial de acción, otra vez ya hemos hablado de los potenciales de acción, que va a invadir o que va a llegar a este botón presináptico. Acá tenemos el botón, lo han puesto en color amarillo, el estímulo, ¿no? Este potencial de acción. Y este potencial de acción, ¿qué es lo que va a hacer? Va a generar una despolarización de la membrana presináptica, causando, miren, observemos, generando la apertura de canales de calcio voltaje dependientes, ¿ya? El tercer momento, entonces, es cuando se da, por el potencial de acción generado, una apertura de canales de calcio voltaje dependientes. Al aperturarse el canal de calcio, y a los que recuerdan, tenemos un ingreso, entonces un influjo de iones de calcio hacia el intracelular del botón presináptico, ¿ya? ¿Qué va a causar este calcio? Precisamente una fusión de la membrana de la vesícula presináptica con la membrana presináptica, como ven acá, ¿ya? Hay una serie de 200 pasos, creo que, para que se ocurra esto, pero bueno, estamos abreviando. Ocurre entonces primero el ingreso de calcio y por el ingreso de calcio la membrana de la vesícula se va a unir a la membrana del botón presináptico y lo que va a ocurrir entonces es una liberación a la hendidura sináptica del neurotransmisor por mecanismos de exocitosis. Entonces es el siguiente paso. Entonces ya tenemos a todos los neurotransmisores liberados por mecanismos de exocitosis y el transmisor entonces tiene que buscar a su receptor, donde a nivel de la membrana postsináptica, ¿no? Tranquilamente esto puede ser la placa mioneural, por ejemplo, ¿no? Pero a nivel de la membrana postsináptica van a encontrar a su receptor, ¿ya? ¿Esto qué va a generar? Ya sea la apertura
o el cierre de canales postsinápticos. Eso ya depende de lo que cada neurotransmisor está determinado a hacer. Por eso es que aquí el estímulo puede terminar siendo excitatorio, como también puede terminar siendo inhibitorio. Entonces, eso tenemos que recordar. Entonces, y finalmente, lo que tenemos, ¿no? Es una recaptación, miren qué interesante proceso de eficiente, en todo caso, de las membranas vesiculares que se han liberado, y estas son recaptadas para poder tener nuevamente, digamos, materia prima para formar nuevas vesículas. Entonces, todo este proceso que hemos visto de la sinapsis química es lo que es importante recordar. Es importante recordar que hay una hendidura sináptica. Es importante recordar que hay vesículas sinápticas que almacenan neurotransmisores. Es importante recordar que tenemos receptores postsinápticos. Es importante recordar que hay además canales acá que se van a activar o bloquear dependiendo de lo que este neurotransmisor esté desarrollado para hacer. Y es importante recordar que estos canales de calcio voltaje dependiente son los gatillantes para que justamente ocurra esta exocitosis de los neurotransmisores a la hendidura sináptica. ¿Ok? Y acá tenemos cosas ya puntuales que nos puedan permitir diferenciar, una sinapsis química de una sinapsis eléctrica. Observemos, por ejemplo, la distancia, ¿no? Prácticamente en una sinapsis eléctrica tenemos una unión estructural entre las membranas pre- y postsinápticas. Observemos que acá solamente hay 3.5 nanómetros de distancia, comparado con los 40 en promedio que hay en la sinapsis química. Hay una continuidad eléctrica aquí, efectivamente se forman los gap junctions, como les había comentado, y un flujo directo de iones. No ocurre eso en la sinapsis química. Y a nivel del componente ultraestructural, acá tenemos las uniones gap, y aquí lo que tenemos más bien es una hendidura, ¿no? Una hendidura, que es donde se van a ocurrir todo este mecanismo complejo de transmisores y de receptores postsinápticos. El agente de transmisión en la sinapsis eléctrica son los iones, la corriente de iones, sea cual sea. Y en la sinapsis química tenemos más bien neurotransmisores, ¿no? Un montón. Creo que por ahí tengo la lista de neurotransmisores, que ahora lo vamos a revisar, pero hay que recordar. El tiempo, eso también es importante recordar. Recuerden que el potencial que se generaba a nivel pre- y postsináptico casi son coincidentes en el caso de la sinapsis eléctrica. En cambio, en el caso de la sinapsis química no ocurre eso, por precisamente todo el mecanismo que hay de la hendidura y demás. La sinapsis química puede ser excitatorio o inhibitorio, lo que sea, pero tiene un único sentido. En cambio, la sinapsis eléctrica, como ya les había dicho, puede ser bidireccional. Por eso precisamente se abren los canales. Entonces, recordemos esos factores que son muy importantes. También esta tabla resumen es muy importante para algunas preguntas que vienen de la residencia. Qué bueno. Había incluido aquí los neurotransmisores más importantes. Hay preguntas que vienen justamente de los neurotransmisores muy puntuales. Ya habíamos dicho que el primero de los neurotransmisores que se describió y que se estudió es la acetilcolina. Acá tienen la molécula. Luego tenemos aminoácidos, una gran cantidad de aminoácidos son neurotransmisores. Acá tenemos los 4 principales: glutamato, aspartato, GABA y glicina. Son proteínas polipeptídicas que finalmente están actuando como neurotransmisores. Tenemos purinas también, como el ATP, que también se consideran como
actividad de neurotransmisores. Tenemos aminas biogénicas, y miren la cantidad de aminas biogénicas que tenemos. Yo me concentraría sobre todo en el tema de las catecolaminas, porque observemos que dopamina, norepinefrina y epinefrina, todas tienen una estructura que son pues prácticamente semejante, con más o menos componentes que hay que recordar, ¿ya? Tenemos también acá la molécula de las indolaminas. Eso preguntan, ¿cuál es la indolamina? La única que conocemos son las serotonina, ¿ya? Y la imidazolamina, que es, acá tenemos la histamina. Por supuesto que también tenemos péptidos como neurotransmisores, ¿no? Que pueden tener, son cadenas polipeptídicas de 3 a 30 aminoácidos de longitud, y acá tenemos sobre todo a las encefalinas. Entonces, observen ustedes toda la variedad de neurotransmisores que se pueden encontrar en el sistema nervioso. Y esta lámina también se las puse ya como punto final, para que recordemos justamente el tema de las funciones que tienen los neurotransmisores y por qué en la sinapsis química entonces podemos tener transmisiones excitatorias y también inhibitorias, ¿no? Observen ustedes que generalmente la acetilcolina es una transmisión excitatoria. Esto es, por favor, esto es, cuando refieren el efecto postsináptico, es el efecto principal. No estamos hablando, muchos de ellos pueden tener también efectivamente efectores diferentes, pero en general glutamato es excitatorio, GABA y glicina por excelencia son inhibitorios, todos los demás excitatorios. Tenemos los endocannabinoides, ahora tan común, dicho sea de paso deberían leer todo lo que es cannabis, transmisión inhibitoria, óxido nítrico que puede ser tanto excitatorio como inhibitorio, ¿no? Y acá tenemos sus precursores, porque también esto es importante recordar. Es importante recordar. Por ejemplo, en el caso de las catecolaminas, ¿cuál es el precursor de todos ellos? Es la tirosina, y eso es una pregunta también de accidentado médico. ¿Sí? Ok. Entonces, pasamos. Y como vamos a entrar a un tema ya completamente diferente, nos vamos a dar un descanso de unos 14 minutos. Entonces, a las 10:50, 10:52, estamos retomando la sesión, ¿ya? Vamos a hidratarnos para que vayan al baño y regresamos. 10:50 reiniciamos para la segunda parte.